les decía, alguna duda que haya surgido o algo que no les haya salido, ¿pudieron hacerlo bien? ¿Les salió? A mí me costó, pero Pero me iba salió. copiando del otro. No, está bien, es la idea. Es la idea que en la medida que ahora vayan trabajando, que van haciendo el práctico con la solución al lado, la van tratando de hacer, se va tratando de resolver y uno va chusmeando cuál es la resolución correcta. Pero bueno, eso es lo importante. Ahora voy a yo compartir la pantalla, así repaso, como si fuera una especie de repaso de cómo se trabaja y el práctico. A ver si le surge alguna duda y ya podemos empezar a avanzar sobre estos temas. Ahí se están conectando algunas personas más y ya arrancamos. Bien, ahí les voy a compartir. Yo, de última, como les digo siempre, si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano o hable. Total, mientras no hablen todos a la vez, no pasa nada. Es donde cada uno tenga el respeto de querer hacer la pregunta, yo les digo que avancen y van hablando uno del otro, está bueno, así no se hace tan monólogo, si no parece que estuvieran viendo la televisión. Em, Ahí les comparto la pantalla. Bien, ahí está. Acá al costadito está la guía de puntos que había que realizar, ¿sí? Es la solución, donde hablaba de punto a punto lo que íbamos haciendo. Tuvo unas pequeñas diferencias, obviamente, con el ejercicio anterior. Acá está el cuadrito que yo les recomiendo que se lo hagan siempre, ¿sí? Donde igualamos la ecuación contable con el debe y el haber, y que nos permite ver fácilmente dónde va cada cosa. Digamos que en este momento el ejercicio que hay que aprender o incorporar es darse cuenta que tenemos eh, con nosotros 5 elementos, que tenemos el activo, tenemos el pasivo, ganancias, pérdidas y capital, y saber cómo se comportan, ¿sí? Si yo sé cómo se comportan, ya tengo una parte. Es decir, yo sé que el activo aumenta en el debe, yo sé que el activo disminuye en el haber, al revés el pasivo aumenta en el haber, disminuye en el debe, yo sé que las pérdidas van siempre al debe y las ganancias van siempre al haber, al igual que el capital. Una vez aprendido esto, o ya pseudo memorizado, porque uno lo puede tener anotado siempre a mano, luego lo importante va a ser que nos vayamos aprendiendo o mentalizando en las cuentas que estamos utilizando. Yo acá anoté algunas que son más o menos las que vamos a ir usando siempre, son las más usuales. En la medida que vayamos incorporando nuevas cuentas, las vamos a ir anotando. Pero acá, como les puse, fíjense, caja es una cuenta de activo. Sabemos qué representa y como es de activo, sabemos cómo se va a comportar, dónde aumenta, dónde disminuye. Lo mismo muebles y útiles, lo mismo mercaderías, proveedores, gastos de luz, alquileres, ventas. Voy a resolver el práctico rápidamente, así después damos lugar a preguntas o a seguir avanzando. El práctico lo que decía era, primero se inician actividades con 315.000 pesos en efectivo y una computadora de 200.000. Acá le incorporé una pequeña diferencia respecto al otro práctico, donde pudimos ver cómo no solamente damos inicio con dinero en efectivo, sino que también en esta oportunidad lo que hacemos es dar inicio con dinero en efectivo y con una computadora, es decir, con un bien. No solamente va a iniciarse una empresa siempre con dinero. Además, el primer asiento del año o cuando inicias actividades es de estas características. O sea, cuando la contabilidad uno le va dando tratamiento anual, lo que es el ejercicio económico, supongamos que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, al 31 de diciembre damos cierre a ese ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 2023, y cuando iniciamos el ejercicio 2024, 1 de enero, se hace un asiento similar a este, que obviamente surge del cierre del ejercicio anterior, que es un tema que vamos a ver más adelante.
Pero para que entiendan que esto es un asiento que se suele hacer, no es que lo haces una sola vez en la vida cuando arranca la empresa y ya está. Pero nos encontramos con que tenemos dinero en efectivo, nos encontramos con que tenemos una computadora y ambos son un activo, es decir, el activo aumenta, obviamente aumenta en el debe y aumenta por los valores que yo les puse acá, 315.000 y 200.000. Caja activo aumenta, equipos de computación activo aumenta. Como yo les decía el otro día, las cuentas, si bien, em, la mayoría son comunes en todas las contabilidades, ¿por qué? Porque hay cuentas que todos los contadores usan el mismo nombre. Por ejemplo, el dinero. Utilizan la cuenta caja. eh, las mercaderías, los bancos. Banco Nación, cuenta corriente. Es decir, hay cuentas que son repetitivas en todos los lugares y luego tenés en cada contabilidad particular alguna cuenta específica. ¿Por qué? Porque el grupo de cuentas con el que trabaja un contador queda definido en lo que se llama plan de cuentas. ¿Sí? La definición del plan de cuentas está dentro del material que tienen que estar leyendo. Yo ahí actualicé cuáles son las lecturas. Recuerden que siempre en la primera parte del campus yo voy actualizando lo que debería estar siendo leído o ya debería estar leído. Sobre esas cosas que yo puse que deberían estar leídas, a menos que ustedes me pregunten, el, yo lo voy a dar como por entendido. No les voy a estar preguntando, ¿leyeron? ¿Hay algo que no entendieron? No, directamente hay algo que no entienden, me lo plantean y lo hablamos. Acá me preguntan, vos lo que me decís, Camila, es que vos hiciste caja a capital y en otro asiento equipos de computación a capital. Sí, Eso es ¿sí? perdón. ¿Sí? Sí, ¿Eso es lo que sí. hiciste? No está mal, porque si te da Ah, porque ¿qué hiciste? Un asiento que era caja a capital por 315 y otro equipo de computación a capital por 200.000. claro, Está bien, la sí, realidad es que capital, si vos lo sumás después, te da los 515.000. En los bien. asientos, y eso depende también de cada contabilidad. Hay situaciones donde un equipo, un sistema contable te lo separa porque trabaja de esa forma. En otras situaciones te lo junta. La realidad es que el impacto contable es el mismo, porque las cuentas se utilizaron de la misma forma y por el mismo importe. Así que no estaría mal. Quizás leerlo así es más cómodo, porque vos sabías que ocurrió todo al mismo tiempo y podías hacerlo a la vez. Pero si no, no está mal lo que hiciste. Claro, primero me generó duda y después dije, bueno, lo anoto por separado por las dudas, No, está bien, pero si lo hubieras, pero o sea, si vos lo hubieras hecho, imagínate que estamos haciendo un práctico que hay una evaluación, vos lo haces todo junto, lo haces separado, para mí está correcto cualquiera de las dos, porque está correcto lo está que bien. hiciste. Bueno, Les genial, decía, gracias. no, por favor, en los equipos de computación en este caso es un activo que representa computadoras y otros del tipo de computación, impresora y demás, en mi poder, ¿sí? Todas las cuentas se registran o em, quedan anotadas en lo que se llama plan de cuentas, que es una, un registro de todas las cuentas que utiliza la contabilidad. Ese registro lo hace el contador, generalmente, y en ese registro va indicando absolutamente todas las cuentas contables que utiliza en la contabilidad y lo pone de esta forma. Un poquito más prolijito, pero se le da un número a cada cuenta, se pone el nombre de la cuenta e indica si pertenece al activo, pasivo, patrimonio neto, ganancia, pérdida y lo que representa. Nosotros vamos a ir armándolo el plan de cuentas. Después, como les decía, fíjense de leer, por favor, dentro de lo que es el material. Yo mientras hablo con ustedes estoy entrando, porque todo eso está en, para haberlo leído ya. ¿No? Estoy. En todo caso, ahora después comparto la pantalla. Dentro de lo que es la partida doble, uno de los puntitos es justamente las cuentas y la clasificación.
¿sí? Dentro de estos puntos de lo que es el concepto de partida doble, como para ir leyendo y repasando, tenemos lo que es la partida doble, las reglas generales de la partida doble, lo que son los nombres de las cuentas, lo que son cada uno de los análisis de las cuentas, activo, pasivo, patrimonio neto, y después va dando algunos ejemplos, y hasta llegar a hablar de libro diario mayor y la mayorización. La mayorización todavía no la vamos a hacer, pero la vamos a encarar muy pronto y es importante que vayan aprendiendo a hacerla. Perdón. Como les decía, bueno, acá ya está hecho el asiento. Continuamos con, con el segundo punto para ir dándole un poquito de agilidad. A ver, espera si me he hecho una pregunta. Bien. El segundo punto dice, se compra un mostrador, es más o menos el mismo asiento. La idea es que entendamos cómo va cambiando, y fíjense que lo que cambia es la forma, esto es una modificación en el patrimonio que es cualitativa, cambia no en la cantidad, sino en la calidad, es decir, dejé de tener dinero para tener un mueble, por el mismo valor, mi activo no cambió, cambió la forma del activo. Tenía plata en el bolsillo, ahora en vez de tener plata en el bolsillo tengo un mostrador, ¿sí? Por 50.000 pesos. Activo aumenta, activo disminuye. Luego dice que acá lo que hacemos es vender hojotas, compramos 30 pares de hojotas a 5.000 pesos cada una y pagamos el 25% de esta compra en el momento. Haciendo la cuenta, los 30 pares de hojotas me resultan 150.000 pesos. Yo tengo un ingreso de mercaderías en mi depósito por 150.000 pesos, que me genera una salida de dinero, el 25%, que son los 37.500, y el resto se lo debo al proveedor, por lo tanto tengo un incremento en mi pasivo, es decir, contraigo una deuda, en este caso con un proveedor de mercaderías. Se paga la luz e internet del mes, es decir, afronto un gasto o un consumo para poder trabajar, recibo la factura de la luz y de internet, registro la pérdida que corresponde al debe, y esa pérdida se impacta con la salida de un activo, es decir, lo pago. Suponiendo a ver cómo lo estamos trabajando. Yo acá llegó la factura de internet y la pagué, ¿no? La otra opción, ¿cuál sería? Que llegue la factura y que haga, que no la pague y que la deba. Si yo no pago esa factura y llega el vencimiento y no la pago, ¿qué es lo que estoy teniendo con la empresa, proveedora de luz o de internet? Un pasivo Un pasivo, es decir, que ¿qué tengo? aumenta. ¿Ese Una deuda. pasivo que representa? No escuché, perdón. ¿Deuda? Deuda. Una Deuda. deuda, exactamente. Representa una deuda, representa un incremento de un pasivo. ¿Por qué? Porque no pagué la luz o porque no pagué internet. Entonces acá, en vez de ser gastos de luz a caja, ¿qué sería? Gastos de luz a pasivo aumenta, luz e internet a pagar. Es decir, me nace un activo, tengo una deuda. El gasto de luz ya existió, yo ya tengo la boleta de la luz, me están llamando de la empresa diciendo, che, flaco, paga. Y yo lo que tengo es un pasivo, porque no es que yo no voy a registrar esta factura hasta que yo la pague. Generalmente hay servicios que el registro del gasto y de la deuda y el pago del gasto se hacen a la vez. Porque hay un montón de consumos que son, o sea, te llega la luz, te llega internet, te llega ciertos gastos o consumos mensuales que los pagás y registrás directamente el pago del servicio. Pero suponiendo que tuviste un problema, en la empresa acumuló 3 facturas de un servicio que no pagó, va registrando la deuda y después la pagará. Pero tenemos dos cosas por separado, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando también. Eventualmente, obviamente, si uno genera una deuda, después en las posteriores facturas, ¿qué me va a venir facturado? Intereses. Intereses, muy bien, ¿por qué? Porque estoy debiendo. ¿Y qué puede pasar con el servicio si no lo pago? ¿Qué pueden hacer?
La pueden cortar. cortar. Lo pueden cortar, y si lo cortan, ¿qué me van a cobrar? ¿O qué suelen cobrar este tipo de servicio? ¿Algún gasto de reconexión o alguna gestión La de reconexión. cobranza? O sea, voy a tener unos nuevos gastos por el incumplimiento. Bueno, continuamos, se paga el alquiler, misma entendimiento de lo que pasó, es decir, voy a la inmobiliaria donde tengo registrado, donde tengo el contrato de alquiler de mi local, le pago al de la inmobiliaria o al propietario si lo hice en forma directa, y esa persona me va a extender un recibo o una factura de este servicio. Tengo una pérdida, alquileres perdidos, a caja. Lo mismo pasaría si yo tuviera 1, 2, 3 meses de alquiler. Alquileres a pagar. Llegamos al punto 6, donde me indica que vendemos 10 pares de ojotas a 11.500 pesos cada uno, que se mandan a domicilio. Recuerden que abrimos el asiento de ventas en dos. Por un lado es la venta propiamente dicho, y por otro lado el egreso de la mercadería con su respectivo costo. Esos 10 pares de ojotas a 11.500 pesos me representan 115.000 pesos. Me los pagaron en efectivo, o sea que activo aumenta y genero la ganancia por esa venta. Inmediatamente, cuando podemos, hacemos el asiento de costo de mercaderías, donde yo registro un egreso de mercaderías, son 10 ojotas al valor que yo las pagué, que eran 5.000 pesos cada una, por lo tanto tengo un egreso de 50.000 pesos de mis mercaderías, que representan para mí una pérdida. Así como el valor de dinero que entra representa una ganancia, el valor de la mercadería que egresa representa una pérdida, y obviamente la diferencia entre esta pérdida y esta ganancia me reporta a mí una diferencia que sería entre los 115.000 y los 50.000, que es mi ganancia por haber vendido. Yo con esa ganancia, después, ¿qué hago? Pago el alquiler, pago la luz y el internet, pago distintas cosas, y debería haber suficiente diferencia como para que después de haber pagado todos los gastos me quede dinero a mí como comerciante por haber vendido. El punto 7 es una nueva venta. Fíjense que los puse a propósito estos puntos uno seguido del otro, para que puedan ir viendo. Después vamos a ir a cientos de ventas, vamos a hacer un ejercicio que sean todos asientos de ventas nada más, con distintas opciones de venta. ¿Sí? Si lo vendo con tarjeta, si lo vendo en efectivo, si lo vendo para que me lo paguen a 30 días, como sea. Pero fíjense que la estructura de los asientos son iguales. Caja, ventas, costo a mercadería. No hay mucha diferencia, no hay mucha variación. Hay muchos asientos que son muy repetitivos y que es importante entenderlos, y que sabemos acá, nos damos cuenta que si son dos ventas en efectivo, las ventas se van a registrar igual. Entra plata, sale ventas, sale mercadería contra una cuenta de gasto, y lo único que me cambia a mí son los valores. ¿Por qué? Porque yo ahora vendo 15 ojotas, no 10 como en el anterior. Fíjense que están uno al lado del otro, se venden al mismo precio. Entonces me cambia el valor de la venta, me cambia el valor del costo, pero el asiento es el mismo. Sí, claro, Carla. Em, el costo de mercadería vendida. Me piden acá que vuelva a aclarar qué es el costo de la mercadería vendida. Yo, cuando vendo, no vendo al precio que compro, ¿verdad? Yo, como acá podemos ver el ejemplo, esperen que le voy a sacar el color. Imagínense que en vez de 11 pares de hojotas o 15 pares de hojotas, vendiera uno solo, 11.500 pesos. Ese es el valor de mi hojota, de mi venta. Pero mi OJ, si yo no estaría mal que yo hiciera caja a mercadería. ¿Por qué? Porque a mí me estaría ingresando 11.500 pesos y me estarían saliendo en valor de mercaderías 5.000 pesos, que es lo que cuesta mi OJ. Entonces yo necesito buscar. ¿Y qué pasa? Eso por un lado. Hay una diferencia y obviamente usted me podría decir, profe, pero en vez de hacer todo esto, haga caja a mercadería, a ganancia y listo. Y ya tengo la ganancia en forma individual. Sí, claro. Lo que pasa es que no siempre en la contabilidad es tan sencillo como estamos haciendo ahora, que es una venta de una hojota,
donde sabemos que es el único artículo que tenemos y sabemos cuánto es el costo, no siempre tenemos claramente identificado cuánto es el valor de esa OJ. Porque pensemos tenemos un comercio donde vendemos productos de nuestra propia elaboración. Tengo una pizzería, ¿no? Entonces yo tengo un día que vendí X cantidad de pizzas de un sabor, tantas docenas de empanadas, y no sé, tanta fainá, tantos postrecitos, un montón de cosas. Bueno, después obviamente vendí alguna gaseosa, vendí alguna cerveza, distintos productos. La coca que vendí, yo sé al precio que la compré. La cerveza que yo sé al precio que la compré. Pero después hay un montón de cosas que no sé exactamente cuánto cuestan. Porque yo voy a saber cuánto me costaron las pizzas que hice hoy. Cuando me ponga a hacer cuentas de cuánta harina gasté, de cuánto tomate gasté, de cuánto queso gasté, porque no es tan exacto todo. Entonces, yo necesito generar un mecanismo que me permita registrar la venta y cuando yo tenga ese costo de lo que me costó realmente la venta, por eso es costo de mercaderías vendidas, cuando yo tenga calculado el costo de la venta, lo puedo hacer. Entonces yo el valor de la venta lo tengo en forma inmediata. Vendí una OJ a 11.500 o vendí una pizza a 11.500. Cuando me pongo a hacer las cuentas, que dependiendo del proceso, hay procesos donde son en forma inmediata esto, como es ahora. Pero hay procesos donde capaz que yo me puse a hacer las cuentas a fin de mes, que me pongo a hacer las cuentas de durante todo el mes, cuántos kilos de harina gasté, y bueno, todo esto que yo consumí para vender este mes fue mi costo. Entonces a fin de mes haces un solo asiento de costo de mercadería por todas las ventas del mes. Y ese asiento de costos mensual se va a comparar con todas las ventas diarias que tuve. Por eso es que lo hacemos por separado, porque no siempre puedo hacerlo y tengo toda la información para hacerlo en forma inmediata. Entonces, acá como ejemplo fácil, yo les digo, sí, mira, ustedes ya saben cuánto es el costo de la mercadería, es decir, cuánto cuesta cada OJ. Entonces, al terminar el, al terminar el ejercicio o el punto de lo que es la venta, están en condiciones de registrar el costo de ventas porque tienen el dato. Pero digamos que así como yo hago caja, ingresa dinero y lo confronto con una cuenta que es ventas, que es mi ganancia pura por haber vendido, mi salida de mercadería lo enfrento con el costo de mercadería vendida, que es mi pérdida por haber vendido. Como la ganancia por haber vendido es mayor a la pérdida, obviamente obtengo un beneficio. Bueno, entonces, bueno, quedó claro, o sea, genial, Carla. Eh, Ese es el concepto por el cual lo dividimos. Y vas a ir mentalizándolo para poder analizar. Luego, como una de las exposiciones que se hacen para saber cómo le va a una empresa, es un cuadro que es como este, ahí se los voy a hacer acá al costadito, que es un estado, con la contabilidad, con todo esto que estamos haciendo, luego se empiezan a emitir informes. Hay un estado que se llama estado de resultados. ¿Sí? Este estado de resultados lo que busca es informar a quien lee la contabilidad, supongamos un dueño, un gerente, un banco que quiera analizar si me va a prestar plata, le permite analizar cuánto ganó. Se hace mínimamente en forma anual, como máximo. ¿Por qué? Porque se presenta con los balances. Pero también hay informes de estado de resultados que son internos y que capaz que se hacen en forma semanal, quincenal o mensual, porque es un dato que le sirve al propietario o al que está manejando una empresa para saber si va por buen camino. Lo primero que confronta este estado es ventas contra costo de mercadería vendida. Y en este caso, por dar un ejemplo, hace 250.000 pesos de ventas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Contra 75.000 pesos de costo de mercadería vendida. Esto menos esto me da que tengo un margen bruto sobre ventas, ¿sí? Lo que se llama un margen bruto de 175.000 pesos. Sería el primer valor de ganancia. Y después lo que le resta gastos de administración, gastos de venta,
obviamente esto va a estar más detallado, lo estoy haciendo muy grosero. Em, Otros gastos. Y le gasta gasto de administración, 50.000, gasto de venta 27.500, otros gastos 17.500. Resultado, 175 menos 50 menos 27 menos... Me da que tengo un resultado de 80.000 pesos. En este momento, esto lo que hace es todas las cuentas de ganancia que vamos registrando en la contabilidad, las enfrenta contra todas las cuentas de pérdida para obtener un resultado, un valor de cuánto fue mi ganancia. En este caso, 80.000 pesos. Si hiciéramos esto un poquitín más completito, como suele suceder en realidad, lo que le pondríamos acá es impuesto a las ganancias, porque se resta, porque hay que pagarlo a partir de más o menos este valor. El impuesto a las ganancias, hoy por hoy, es aproximadamente el 35% de mi ganancia. Eso hay que mandárselo hoy por hoy a Don Milei. Y después de haber aportado como buen contribuyente, muy contento sobre los 80.000 pesos que gané, le mandé 28, este es mi resultado final. Me quedé, es decir, en mi bolsillo, después de haber vendido 250.000 pesos, me quedaron 52. Sí, Pamela, es un montón. Este país, que vamos a ir charlándolo, porque es una realidad y es un dato, y no es algo político porque tiene muchísimos años, tiene dos grandes impuestos que generan lo que es la mayor recaudación de este país. Uno es el impuesto a las ganancias, que es el valor máximo que se puede cobrar, porque tiene una escala y demás, es del 35%, y otro es el IVA, el impuesto al valor agregado, el que pagamos todos, absolutamente todos los días, cada vez que compramos cualquier cosa, y en este caso el IVA es del 21%. Por darles un ejemplo, si ustedes van hoy a comprarse porque les sobra mucha plata una alfajor Habana edición nueva que cuesta aproximadamente 1.700 pesos y no varió mucho, porque les encantó, porque es salado y porque les sobra la plata, de ese alfajor Habana de 1.700 pesos que acaban de comprar y que les hicieron la factura y que les sonrieron y todo, acaban de pagar 295 pesos de IVA. El resto es alfajor. Cuando suben al colectivo pasa lo mismo, cuando pagan el cable pasa lo mismo, cuando pagan Netflix más impuestos todavía, cuando se compran una pizza como la que acabamos de vender, lo mismo, 21%. ¿Sí? Esos dos impuestos son los de mayor recaudación de este país, son elevados. El impuesto a las ganancias tiene más debe tener como 70 años ya, o más. El IVA desde siempre. Y aproximadamente creo que fue en el año 90 y pico, 95, 96, o cerca del 95, que pasó de ser del 19% al 21%. O sea, subieron un 2%, que es un montón, ¿sí? Y es bastante alto en la región, comparado con otros países, es muy alto el valor del IVA. Pero bueno, tema para después, se los tiraba simplemente para que se amarguen un poquito. Termino de cerrar el práctico. Bueno, ya dijimos el asiento de ventas nuevamente. Ahí me hicieron una pregunta que la respondo en 2 segundos. El punto 8 dice, se paga la mitad de la deuda generada en el punto 3. Es muy sencillo, yo me fijo cuánto le debo al proveedor del punto 3. 112.500 pesos, le pago la mitad. Disminuye el pasivo proveedores varios a caja por el valor. Hay una nueva compra, se compran 30 pares de hojotas, 5.000 pesos, se paga el 25%. Yo muchos de estos prácticos van a decir, profesor, son siempre los mismos. Quiero que aprendan, por un lado, entonces los voy haciendo medio repetitivos, les voy cambiando los valores para que hagan la cuenta, y después la realidad es que en una empresa o en un comercio hay un montón de cosas que son siempre lo mismo.
Porque si vos tenés un determinado nivel de ventas semanales, vos generalmente vas a hacer compras muy parecidas. Porque si vos vendés hojotas y vendés tantos pares de hojotas por semana, y vas a ir comprando más o menos la misma cantidad por semana. No te vas a hacer el mágico y no, hoy compro una menos. No, hoy compro dos más. No, uno generalmente también en el proceso de compras hace el cálculo y no, yo compro de a tantas porque es lo que mejor me... Si a mí el flete me va a salir lo mismo con una hojota o con 30, yo compro 30 porque voy a distribuir el valor del flete entre más hojotas. Porque si yo pago 1000 el flete por una hojota o 1000 el flete por 10 hojotas, reparto los 1000 entre 10, ¿se entiende? Entonces, bueno, esa compra es similar, 30 pares de hojotas, 5000 pesos, pago el 25. Fíjense que el asiento es el mismo, cambió, ni siquiera cambió el valor porque fueron la misma cantidad de hojotas. La contabilidad suele tener muchos asientos iguales. Luego se paga el servicio de delivery de 17.500 pesos. Hoy me preguntaban cuánto era el delivery, acá está. Este fue el delivery de las dos ventas que hice, las pagué, fletes perdidos, a caja. Y ahí terminó, veo que suma igual, me da lo mismo, está todo bien. Ahora voy a habilitar a ver si quieren hacer una preguntita. Antes les voy a dejar una pequeña tareita para hacer, más allá de los de los ejercicios próximos que que estemos por hacer. Mientras vamos haciendo esto, porque dicen, profe, esto está todo bien, pero es muy difícil saber cuánto es el valor de cada cosa. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo hago. Porque yo veo cuánto es individualmente la caja de un asiento, el proveedor de otro, pero yo necesito saber cuánta plata tengo en la empresa. ¿Cómo me permite la contabilidad mía averiguarlo? Concomitantemente con el libro diario, existe un proceso que es la mayorización de las cuentas, o el libro mayor, que lo que hace es lo siguiente. Supongamos la mayorización de la cuenta caja. Debe haber. Que la cuenta caja, por excelencia, es una de las cuentas o bancos, dependiendo si es en efectivo o bancarizado, son las cuentas que más movimientos tiene, porque una cuestión lógica, si yo compro y vendo, lo que más mueve todo el tiempo es el dinero. Entonces, ¿cuál es el proceso de mayorización? En la medida que yo voy haciendo un asientito, a ver si tengo lugar acá arriba para ponerlo más a la vista, no importa. Lo que voy haciendo es, por ejemplo, voy cada vez que vamos a hacer el mayor de la cuenta caja, cada vez que la cuenta caja tiene un movimiento, yo lo registro acá, ya sea en el debe o en el haber. ¿Sí? Esperen que lo que voy a hacer es como solía hacer yo. Voy a borrar momentáneamente esto. Vamos a mover esto acá. Recuerden que en el campus yo dejé un curso de Excel que el que no sepa mucho de Excel se lo recomiendo porque es una herramienta tremendamente útil. Saldo. Bien. Entonces, a ver, movimiento de la cuenta caja en el debe. Acá, 315.000. Lo voy a ir pintando. Acá, pero del otro lado, 50.000. Esperen que lo vamos a hacer completito. 0. Saldo 315.000. Segundo movimiento. Acá sale plata. Saldo 265 de caja. Vuelve a salir caja acá. Me va variando el saldo. Yo lo voy a hacer rápidamente, después lo vamos a analizar, ¿sí? Vuelve a salir plata acá. ¿Qué manera de salir plata? Aparece mi casa. Saldo 213.000 pesos. Vuelve a salir plata acá. Saldo 163.000. Bueno, por fin entra. Caja, entra acá.
Nuevamente tengo un ingreso acá. Ahora tengo 3 egresos seguidos. Acá, acá y acá. ¿Dónde tengo acá? 1, 2 y 3. Acá yo acabo de hacer en un libro mayor todos los movimientos de la cuenta caja. ¿Lo pueden visualizar? Fíjense cómo el incremento en el debe va impactando ahí. Arranqué con 3.15, pasó a 2.65, pasó a 2.27, y termino con que después de mi último movimiento de pago de 17.500 pesos, mi saldo de caja es de 339.750. ¿Eso qué me indicaría? Que yo debería ir a la caja, contar la plata y debería ver esa plata. Esto mismo sucede con todas las cuentas y me permite ver cuánto movimiento en la contabilidad diaria del mes, de la semana, cómo impacta individualmente en cada cuenta todos los movimientos. Mírenlo un momentito. Yo ahora corto porque falta un minuto 28, 26 para que se corte. Hacemos una pequeña pausa. En 5 minutos le tiro un aviso por el grupo de WhatsApp y cerramos el tema, ¿sí? Nos vemos en 5 minutos.